Algunos seguidores han tenido dificultades al querer cambiar la duración de las imágenes que agregan a Shotcut, ya que por default la duración es de 4 segundos. Al tratar de cambiar la duración en las propiedades, no ocurre ningún cambio y terminan ajustando la duración manualmente imagen por imagen. Pero no te preocupes, en este video te explico qué es lo que tienes que hacer. Lo primero que voy a hacer es cerrar este proyecto para comenzar con uno nuevo. Recuerda que en este canal vemos contenido sobre video en vivo, videos animados y edición de video. Ya me encuentro nuevamente con un proyecto inicial totalmente en blanco y en lugar de agregar las 3 imágenes como lo hice al inicio del video, voy a agregar solo la primera imagen que me ayudará a establecer la duración que tendrá el resto de imágenes que se vayan a agregar. Ahora sí me voy a la pestaña de propiedades y establezco la duración que necesito para este video. Por ejemplo, 10 segundos, pero tú puedes definir la duración que necesites. Oprimo establecer valor predeterminado. Si te fijas, no ha cambiado nada en la imagen que agregamos porque el cambio aplica para las siguientes imágenes que importemos. Esta imagen de 4 segundos no me va a servir. La voy a borrar para importarla junto con las otras imágenes, así que oprimo clic derecho y seleccionamos eliminar. Ahora sí ya podemos seleccionar todas las imágenes que necesitemos, las importamos y la duración se mantendrá con la que definimos, que en este caso fueron 10 segundos. Ahora bien, si necesitas agregar más imágenes con otra duración, te vas nuevamente a propiedades, defines la nueva duración, en este caso voy a establecer 5 segundos y agregamos las nuevas imágenes. Ya no durarán 10 segundos sino los 5 que acabamos de definir. Pero espera que todavía hay un tema más que te quiero mostrar. Imagina que ya tienes todas tus imágenes y las agregas a la línea de tiempo. Hasta aquí todo bien. Las imágenes de 10 segundos duran 10 segundos y las de 5 segundos duran 5 segundos. Pero te das cuenta que te hicieron falta más imágenes y las quieres añadir con otra duración. Pero como ya sabes los pasos, te vas a propiedades a definir la nueva duración, pero oh sorpresa, te das cuenta que está bloqueado. No las puedes modificar. Entonces, ¿qué vas a hacer? La duración de las imágenes las cambiarás manualmente o vas a cerrar tu proyecto y vuelves a empezar. En realidad no harás nada de eso, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Fíjate en la parte inferior de la ventana de previsualización. Hay 2 pestañas que dicen Fuente y Proyecto. En este momento te encuentras en la pestaña de Proyecto. Lo único que tienes que hacer es cambiarte a la pestaña de Fuente y se desbloqueará las propiedades. Y ahora sí ya puedes definir la nueva duración. Aquí yo le voy a colocar 3 segundos. Importo las nuevas imágenes y las agrego a la línea de tiempo. Si verificamos nuevamente propiedades, otra vez se encuentra bloqueado, pero ya lo sabes de desbloquear. Te cambias a la pestaña Fuente y ya puedes continuar agregando más imágenes. Espero que este video te haya servido y si tienes alguna duda, escríbela en los comentarios y no te olvides de suscribirte para que no te pierdas ninguno de los contenidos que te van a ayudar en tus proyectos de video online. Te mando un saludo y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.